Hola, hola, ¿cómo están, estimados alumnos? Bienvenidos, reciban el saludo fraterno de su profesora Gaby Marchán, deseándoles que se encuentren muy bien, gozando de buena salud junto a sus familiares. Bienvenidos a las clases de historia, estamos retornando para continuar con nuestros temas del tercer trimestre. Ya estamos en la semana número 2. Y en esta oportunidad nos toca hablar del virreinato del Perú. Conoceremos entonces cuáles fueron las causas que motivaron su creación. Asimismo, hablaremos de la extensión del territorio del virreinato peruano, de la división política. Empecemos recordando que el virreinato del Perú fue creado por Real Cédula dada en Barcelona, España, cuando gobernaba el rey Carlos I o Carlos V. ¿Cuándo creó el virreinato del Perú Carlos I o Carlos V? El 20 de noviembre de 1542, eligiendo como primer virrey a don Blasco Núñez de Vega. Entonces, no olvidarse que la creación del virreinato del Perú fue el 20 de noviembre de 1542. ¿Bajo qué base jurídica? Bajo las llamadas nuevas leyes de Indias. ¿Quién promulgó estas nuevas leyes de Indias? Fueron promulgadas por el rey Carlos I o Carlos V en 1542. Desde el momento de su creación, ¿hasta cuándo dura el virreinato del Perú? ¿Hasta cuándo? Su vigencia. Hasta que se logra consolidar la independencia del Perú. Es decir, hasta 1824, con la capitulación de Ayacucho. Allí se consolida la independencia de nuestro país, dejando entonces el Perú de ser colonia de España para convertirse en república independiente. Ahora, ¿cuáles fueron las causas que motivaron su creación? Recordemos que una de las causas que van a motivar la creación del virreinato del Perú fue poner fin o terminar con la disputa entre los conquistadores, ¿no? Y a la corona española le va, a preocupar, a asegurar que estos territorios. Por eso dice como primera causa poner fin a esas antiguas demarcaciones territoriales, a las antiguas gobernaciones de Nueva Castilla, de Nueva Toledo, que habían sido un fracaso y que trajeron finalmente como consecuencia las guerras civiles. Estos malos, resultados de los sistemas de gobernación y de repartimiento hace entonces que la corona española tome la decisión de crear el llamado virreinato del Perú. También era necesaria para la corona española, era necesaria la presencia de un representante directo del rey que haga cumplir con las nuevas leyes. Y ese representante directo del rey va a ser el virrey. Para que haya un mejor control de las actividades tanto económicas, comerciales, y de este modo poder obtener mayores rentas para la corona española. Lo que le interesa entonces a la corona española aquí es centralizar el poder político y administrativo de las colonias americanas desde España, ¿no? Lo cual esto formaba parte de esta política absolutista de la monarquía española. Otra de las causas va a ser con el fin de evitar los abusos, el maltrato inhumano por parte de estos conquistadores, estos encomenderos españoles contra los nativos. Entonces surge como una necesidad de proteger a los indios contra el trato inhumano, contra la explotación, ¿no? De los encomenderos hacia los indios. Además, aquí la corona española también busca neutralizar ese poder cada vez más creciente de los encomenderos españoles, ¿no? Recordemos a través de las nuevas leyes
de Indias, ¿no? Estos encomenderos españoles estaban, pues, digamos, perfilando un gran poder, ¿no? Estaban creando una especie de señoríos feudales ahí en los dominios coloniales. Y esto a la corona española no le va a convenir. Y otra de las causas, ¿no?, para la creación del virreinato es la presencia de un amplio territorio que era muy difícil de gobernar. Lo que entonces va a motivar a la corona española, ¿no?, poderlo reorganizar, ¿no? Entonces, reorganizar el imperio colonial español en América. La necesidad entonces de un control directo sobre sus colonias. Ahora, con respecto a la extensión del territorio, ¿no?, podemos observar en el mapa que el virreinato del Perú llegó geográficamente a abarcar, ¿no?, desde el momento de la presencia española, ¿no?, desde el istmo de Panamá hasta el extremo sur de Sudamérica, ¿no?, bordeando principalmente el Océano Pacífico y también el Océano Índico. Al momento de su creación, hablamos del siglo XVI y siglo XVII, el virreinato del Perú va a abarcar casi todos los países de Sudamérica, con excepción de Brasil, con excepción de Venezuela, ¿no? A pesar de que Venezuela, siendo, digamos, dominio español y estar en América del Sur, nunca perteneció al virreinato del Perú. Venezuela perteneció más bien al virreinato de México, o también llamado el virreinato de Nueva España, ¿no? Este virreinato de México de Nueva España fue creado antes que el virreinato del Perú, ¿no?, en 1535. En el caso de Brasil, Brasil no pertenecía al virreinato del Perú porque era dominio español, ¿no? Digamos, era colonia que pertenecía, a Portugal, no era dominio español, era colonia Portugal. Este extenso territorio, ¿no?, va a tener como sede gubernativa, digamos, como capital, va a ser Lima. Entonces, la capital del virreinato del Perú es Lima. Ahora, para una mejor administración, para un mejor control de ese extenso territorio, el territorio del virreinato del Perú va a ser dividido en territorios judiciales. Y esos territorios judiciales llevan el nombre de audiencias. ¿Cuáles son entonces esas audiencias que integraron el virreinato del Perú en sus inicios, es decir, al momento de su creación, en los siglos XVI hasta el siglo XVII? Podemos observarlo aquí en el mapa. Tenemos la audiencia de Panamá, que fue creada en 1535, la audiencia de Lima, 1542, la audiencia de Santa Fe de Bogotá en 1549, la audiencia de Charcas en el año de 1556, la audiencia de Quito, que fue creada en 1563, la audiencia de Chile, ¿no?, creada en 1611, y la audiencia de Buenos Aires, que se va a crear en 1661. ¿no? Esto es hasta el siglo XVII, porque en el siglo XVIII se va a crear una nueva audiencia, que es la llamada Audiencia del Cusco. Específicamente fue en el año de 1787. Y esta audiencia se crea, ¿no?, como consecuencia, pues, de la rebelión de don Túpac Amaru, ¿ya? Esto fue durante el reinado ya del rey Carlos III. Y por eso ya en el siglo XVIII, entonces, las audiencias aumentarían a 8. Estas audiencias, alumnos del virreinato del Perú, ¿no?, serían, digamos, de estas audiencias emergieron, ¿no?, hasta 9 naciones independientes posteriormente, ¿no? Naciones independientes como, por ejemplo, de Panamá, surgieron los países de Panamá, de Colombia, de Ecuador, Perú, ¿no?, Bolivia, Chile, Paraguay y también el país de Argentina. Entonces,
estos países independientes que surgieron posteriormente, ¿no?, fueron heredadas de estas llamadas audiencias que formaron el mismo virreinato del Perú. Entonces, así estaba dividido el virreinato del Perú al momento de su creación. Sin embargo, debido a esa gran extensión del territorio del virreinato del Perú, en el siglo XVIII se van a crear otros virreinatos. Veamos cuáles son esos otros virreinatos que se van a crear del territorio del virreinato del Perú. Vemos ahí, podemos observar en el mapa, por ejemplo, que la gran extensión del virreinato del territorio peruano sufre su primer recorte y su primer, digamos, desmembración en el año de 1717, cuando se va a crear el llamado Virreinato de Nueva Granada. Y esto entonces fue debido a esa gran extensión del territorio, ¿no?, y además también para poder defenderse mejor, ¿no?, de los piratas, de los corsarios, y así como de la amenaza de este comercio ilícito que se estaba dando en la colonia. La corona española entonces va a creer conveniente desmembrar el virreinato peruano y va a crear dos nuevos virreinatos con las llamadas capitanías. 1717 crea entonces el virreinato de Nueva Granada. De las audiencias de Panamá y Santa Fe de Bogotá y de las audiencias de Quito y la comandancia general de Caracas o Venezuela se va a formar el llamado Virreinato de Nueva Granada. ¿Ya? Esto fue creado por el rey Felipe V, cuando gobernaba el rey Felipe V, ¿no?, en el año de 1717. ¿No? Ahora, luego, posteriormente, hay una segunda desmembración, un segundo recorte del virreinato del Perú. Y eso va a ser cuando, en el año de 1776, se va a formar entonces un nuevo virreinato, el Virreinato de Buenos Aires, o también llamado el Virreinato del Río de la Plata. Y este virreinato se va a formar a base de las audiencias acá de Buenos Aires, de las audiencias de Charcas. Entonces, esto fue durante el reinado del Carlos III, ¿no?, en 1776. Posteriormente, en 1789, la audiencia de Chile se desliga del virreinato peruano y se convierte en una capitanía general de Chile. Y esto ya va a ser durante el reinado del rey Carlos IV, ¿no?, cuando reinaba Carlos IV. Entonces, de esta manera, entonces, ya para el siglo XVIII, miren ustedes, ¿no?, América, la colonia española, ¿no?, se han creado dos nuevos virreinatos a base del territorio del virreinato del Perú. Entonces, en el siglo XVIII, de esta manera quedaba dividido, organizado ya el virreinato del Perú. Entonces, al formarse ya pues otros virreinatos. Entonces, ¿cómo estaba organizado ya en el siglo XVIII? Se va a reducir territorialmente, se redujo territorialmente y queda dividido en 8 intendencias. Ahí lo podemos observar en el mapa, ¿no? ¿Cuáles son esas intendencias? Trujillo, Lima, Tarma, ¿no?, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno, Arequipa, ¿no? Entonces, pertenecían también al virreinato, ¿no?, lo que se llama la gobernación de Guayaquil y la gobernación, la comandancia general de Guayaquil. Estas llamadas intendencias, ¿no?, fueron creadas cuando ya gobernaba el rey de España, don Carlos III, ¿no?, y se van a establecer en el Perú cuando en el Perú era virrey don Teodoro de Cruz. Entonces vemos ahí la diferencia, por favor, ¿no?, de lo que era el virreinato del Perú. Recordamos, al momento de su creación estaba formado, organizado, ¿no?, en audiencias, mientras que ya en el siglo XVIII podemos ver que estaba dividido en intendencias. Muy bien, mis estimados alumnos, hasta aquí hemos llegado con la primera parte del virreinato del Perú. Cuídate mucho, gracias
por tu atención. Te espero en las clases en líneas para